recién decías, se trata de seguros paramétricos y el que se está usando actualmente para que interviene en este trabajo es uno que se denomina por medio de índice TDBDI, que es un índice que determina la cantidad de humedad en el sistema suelo-planta. Para determinar sequías, por ejemplo, y si cierta cantidad de fechas seguidas supera un umbral, se considera que ya está la cosecha perdida y se activa el seguro, por ejemplo. Para este índice es necesario cuidar la temperatura, y esa temperatura a veces tiene huecos. ¿Por qué? Bueno, puede ser que falle el sensor del satélite, puede ser que haya pasado una nube y no se tenga el dato de la temperatura de ese lugar. Por eso, uno de los trabajos del convenio con Sancor es generar un método para la interpolación de estos datos faltantes de temperatura, que son sobre imágenes del satélite móvil. La zona de estudio fue, de estudio de producción, toda Latinoamérica, pero como se trabajó en un rectángulo, quedó también parte de Centroamérica, en la zona de estudio. Y se compone, principalmente de tres pasos, de tres grandes pasos. El primero, fiar significa fecha de interés a rellenar. Y, el primero que hay que hacer es definir el tamaño del hueco. En una dimensión eso es bastante simple. Es solamente contar cuántos píxeles ha ido sin datos existen y ese es el tamaño del hueco. Pero en dos dimensiones la cosa se complica. Porque no solamente tenemos en el eje X y en el eje Y, sino que tenemos todas las diagonales y cada una de estas diagonales no tienen la misma distancia, ya que son píxeles definidos, son cuadraditos. Entonces hay que tomar un criterio para definir el tamaño de los huecos. Por eso se utilizaron las matrices circulares, que tienen que ser sí o sí de radio entero, ya que si el radio no es entero, el centro no es único. Y como la interpolación se va a realizar píxel a píxel, necesito que el píxel que voy a rellenar sea el centro de la matriz y voy buscando alrededor los píxeles que sí tengan datos. Voy buscando con los radios hasta llegar a uno en el que se tenga al menos el 5% de datos. Es decir, va a estar la gran mayoría sin datos, pero al menos el 5% de los píxeles que tengan datos. Y así defino el tamaño de hueco para cada píxel que no tenga datos. Con eso genero un mapa de los tamaños de los huecos. Ese es el primer paso. Ahora vamos con el segundo, que sería el de empezar a rellenar propiamente dicho. Para eso primero defino el LSTP, que es la temperatura promedio ponderada de los últimos 20 años. ¿Por qué? Para rellenar estos huecos de temperatura se pueden tomar dos enfoques. El primero es tratar de predecir cómo van a ser los flujos de viento, convección, conducción, masas de agua, todas las influencias que tengan, radiación solar, etcétera, y es algo muy complicado de hacer. Y el otro camino es de una forma más empírica, que lo que se terminó haciendo es encontrar correlaciones que se mantienen constantes en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, volviendo en el mapita de acá, si yo tengo la temperatura cerca de Córdoba, bueno, en Montecristo, la temperatura de Montecristo va a estar relacionada con la temperatura de Córdoba capital, por ejemplo. Buscar todas esas correlaciones de temperatura. Y se calcula la temperatura promedio ponderada para tratar de difuminar efectos que tengan una ola de calor, ola de calor, me refiero a calor chiquitas, muy locales, o efectos locales de temperaturas como un incendio, por ejemplo. Cosa de mantener estas correlaciones visibles, por así decirlo. Lo siguiente que se hace es, ya habiendo definido el tamaño de hueco, para cada uno de estos dos mapas se calcula la temperatura promedio. La formulita, está acá un poco complicado, pero no es nada más que mejor de todo con un ejemplo. En este caso quiero rellenar este hueco de acá. Tengo un mapita en temperatura, que es la fecha de interés a rellenar, rojo más caliente y verde más frío. Y en este caso decido un tamaño de un radio de 3. 1, 2, 3. Tengo todos los píxeles dentro de este radio. Estos de acá no cuentan, porque acuérdense que tiene que ser la matriz circular, por acá.
Y lo que hago es calculo el promedio. O sea, lo sumo todos y divido por la cantidad de píxeles. Y obtengo este valor promedio que lo llamo S-fiat, como fecha de interés a rellenar suavizado o algo así. Luego, para la temperatura promedio ponderada de los últimos años, calculo el mismo valor únicamente con los mismos píxeles que se calcula antes. ¿Esto por qué? Porque en zona de montaña principalmente o cerca de masas de agua puede variar muy bruscamente de unos píxeles a otros y para evitar que esto me afecte en el promedio, únicamente se promedian los mismos píxeles que antes. Y ahí tengo la temperatura promedio o sea, la temperatura de esta zona promedio. ¿Qué se quiere calcular con esto? ¿Cuál es la temperatura de la zona? O sea, si bien no tengo el valor de temperatura en este píxel, con esto obtengo el valor de la temperatura de la zona. Y ya con estos valores, se tiene que definir una rugosidad, que es la correlación que les dije anteriormente, que se mantiene constante. Que bueno, haciendo grafiquitos y viendo cosas, se vio que funciona bastante bien la diferencia entre el valor de la temperatura de ese lugar, le resto la temperatura de la zona y después lo divido por la temperatura de la zona. Y aquí viene lo interesante. En la fecha de interés a rellenar no tengo el valor de ese píxel, pero es el valor que yo quiero predecir. Y como yo había supuesto que esta correlación era constante, igual y despejo, en este caso P, que es la predicción para ese píxel. Haciendo todo el calculito y después simplificando, me queda esta formulita de acá. Que lo bueno que tiene este método es que si yo quiero tener una predicción mejor, tengo que mejorar lo que yo supongo acá constante, por ejemplo, añadiéndole términos de corrección y después vuelta a despejar. Como estaba trabajando con grado, bueno, este es en grado Kelvin, como estaba trabajando en grado Celsius, tuve que pasar a grados Kelvin. En este caso, beta es 273,15. Y volviendo al ejemplo anterior, una vez que ya calculo la temperatura por zona, la temperatura promedio para el tamaño hueco definido, estos valores, junto con el valor en la temperatura promedio de los últimos 20 años, obtengo la rugosidad y la predicción. La predicción es el valor que yo predigo que tiene ese dato y lo relleno. Y lo relleno en otro mapa, en un mapa de predicción, cosa que en cada píxel no intervienen los píxeles ya rellenados, solamente se rellenan con los datos reales. Así se va haciendo píxel por píxel en el mapa de predicción hasta que se completa. Ahora vamos con un ejemplo. Lo que se hizo en este caso fue agarrar para esta fecha, que se ve que está completa, tiene todos los datos. Se la recortó artificialmente con los datos faltantes de otra fecha, en este caso, bueno, la del 17 de enero. ¿Esto para qué? Yo en estos valores que en realidad no lo sé, sí lo sé, porque los recorté artificialmente. Interpolando este mapa artificialmente recortado, puedo obtener cuál es la diferencia entre el valor predicho y el valor real. En este caso, esa es la interpolación. El método se llamó RRL por rugosidad radial lineal. Ese es el recortado, ese es el interpolado y ese es el valor real. Se puede ver que hay ciertas diferencias, sobre todo en esta zona de acá, pero comparando con la cantidad de huecos que había antes, a la vista parece que es un método que sirve. Bueno, ahora hay que definir qué es que sirve, qué es que no sirve. Más adelante ya definí un error. Ahora lo vamos a comparar primero con el estado del arte. ¿Qué es lo que hacía Sankor hasta este momento? Era calcular la temperatura promedio del mapa del anterior disponible con el posterior disponible. Y generalmente andaba bastante bien, excepto cuando en el mapa anterior o en el posterior o había una ola de calor muy grande o una ola de heladas muy grande. En ese caso la temperatura promedio, cuando yo lo relleno, se notan los parches rellenados. En este caso, rosas son los datos faltantes para que se vea más a simple vista. Y con interpolo con el método propuesto,
se ven ciertos manchones, pero se nota claramente que es mejor que el estado del arte. Entonces, ahora se empezó a definir, bueno, estos manchones, ¿de dónde vienen? Y venían de cómo defino el tamaño del hueco. Lo que se hizo fue, bueno, para esta otra fecha, bueno, estos píxeles de acá que se ven muy, como, si fueran de muy alta temperatura y muy baja temperatura, puede ser porque está cerca de la nube y son píxeles que no se enmascararon correctamente y hacen que tengan esos valores tan diferentes a lo que se esperaría en la zona. Como se ha rellenado con el método actualmente, se ven manchones provocados por esos píxeles malos, por así decirlo. Lo que se hizo fue, en vez de tomar el 5% de los datos, el radio hasta que se cumple el 5% de los datos no nulos, se definió una función, que esta función ya la voy a explicar después. Se me la estoy guardando para el RPIC, porque es todo un seminario aparte, cómo definirla. Que lo que hace es me suaviza el efecto de estos píxeles malos. O sea, se puede ver claramente que se notan parches por todos lados, y en esta parte ya da más suavizado. Es una forma de, primero, obviar estos píxeles malos que siempre va a haber, por más filtrado que le provoque que le haga, y obtener una mejor predicción. Ahora les muestro una imagen de toda América Latina. Esta, bueno, es una de las últimas que se rellenó porque el método está en constante producción, ya que entró en esta producción, en el cual se ven que hay ciertos huecos, sobre todo en la parte del Amazonas, y en Córdoba, en otros lugares, en se rellena, a la vista, repito, parece que da bien. Lo anterior es el siguiente. Incluso se mantiene parte de acá, por ejemplo, de la cordillera, estaban tapadas y ahora aparecen. Esto gracias a, como se fija en la temperatura promedio de 20 años, a menos que haya un cambio muy grande en alguna zona, no se va a notar. Ahora vamos con los resultados numéricos. Lo que se hizo fue agarrar 17 mapas del 2022 y se les recortaron artificialmente datos con los datos faltantes de otras fechas. A la temperatura promedio ponderada solamente se hizo con datos del 2000 hasta el 2021, es decir, no se metió datos del 2022 para tratar que la verificación sea lo más estricta posible, y se comparó el valor predicho con el valor real. El estado del arte dio bueno, hay dos formas de definir el error. La primera es el valor medio del error más las desviaciones estándar del error, ya que el error, la forma matemática del error no tiene tanto sentido en este caso, pero sí la desviación estándar. Quiero ver cuánto se desvían los datos, porque no es una medición. Y la otra es, en vez de utilizar la fórmula de desviación estándar, utilizo el porcentil correspondiente a la desviación estándar, ya que la distribución de los errores no es una distribución normal. Para ambos casos, sea cual sea el gusto que quieran para definir el error, el estado del arte tenía un error aproximado de 2,4 grados, lo cual es bastante bueno, pero ahí hay un detalle. La desviación estándar ocupa más o menos el 68% de los píxeles. Si yo quiero el 99% de los píxeles, bajo el numerito, va a haber 62.000 píxeles que tengan un error de más de 10 grados. Y cada píxel es de 1 kilómetro cuadrado. O sea, estamos hablando de más de 62.000 kilómetros cuadrados con un error mayor a 10 grados. Lo cual puede cambiar muy abruptamente cuando se está hablando precisamente de seguros paramétricos que queremos saber si hay aquí o no. Y el método propuesto bajó a 1.4, 1.5, 1.7, depende del error que definamos. Y no solamente que bajó el valor medio de este error, sino que también bajó la desviación estándar de este error. Es decir, que también es más estable, produce mejores interpolaciones e interpolaciones más estables. Después lo que se hizo fue, se le aplicó un filtro 3x3 de media para ver si mejoraba, y la mejora es muy pequeña con respecto a la desviación estándar que tiene, y por eso se la descarta. ¿No? Es hacer mucho cálculo, pero tener una predicción prácticamente igual por la desviación estándar que tiene.
Así que se queda únicamente con el método que les presenté recién. Bien. Ahora lo que se hizo fue, se indagó según el tamaño de los huecos, de los píxeles, para ver hasta qué tamaño de hueco el método funcionaba bien. Porque puede ser tranquilamente que para huecos pequeños funcione bien y para huecos grandes funcione mejor el estado del arte. En este caso se vio que, en este gráfico de acá, los azules y verdes son el método propuesto. Para huecos pequeños funciona muchísimo mejor que el estado del arte, que está en naranja, pero a medida que aumento el tamaño de hueco, se empiezan a acercar hasta que se unen, más o menos en 80, supongamos, 75, 80 píxeles. Es decir, son 75, 80 píxeles de radio, son huecos de más o menos 160 kilómetros. Y después se acompañan, se que más o menos se acompañan. Tanto, bueno, por la fórmula de las desviaciones estándar, el porcentil o el 95% de los datos. Y ahí hay otro detalle más. Yo cuando tengo un hueco muy grande, todos los píxeles que están en los bordes de este hueco grande van a tener tamaño de hueco 1, porque ahí nomás tengo píxeles válidos. Los siguientes van a tener 2, y así. Los huecos pequeños van a tener, ya de por sí, todos tamaños de hueco pequeños. ¿Eso que me produce? Que si yo me fijo en el tamaño del píxel, por ejemplo, la cantidad de datos que tienen tamaño de hueco menor a 80, son aproximadamente el 90% de los píxeles a rellenar. Estábamos diciendo que el método era mejor para píxeles pequeños. Bueno, hay un efecto de sinergia, que se quiere decir, que la mayoría de los huecos se asignan a tamaños de hueco pequeño y el método es mejor para tamaño de huecos pequeños. Por eso es que se ve tanta diferencia en este gráfico. Por último, se realizó un mapa con la confiabilidad de la predicción, que esto es, cuando yo calculo la temperatura promedio, cuál es el porcentaje de datos que tengo para ese píxel. Es decir, si yo tengo del 2000 hasta el 2021, si yo tengo para ese píxel 22 datos, va a tener un 100%. Si yo para ese píxel no tengo ningún dato, 0%. Y bueno, lo interesante es que, bueno, como se acaba de esperar, en el Amazonas es una zona bastante problemática, porque siempre está nublado, incluso Venezuela, Colombia. Y algo interesante que se aprecia es que se alcanzan a ver los ríos, pero muy claramente. En este capaz que no tanto, como va variando, y otras cosas. Si yo lo dejo estático y acumulo todos, se ven muy claritos, como si fuera un mapa hidrográfico, bueno, no sé la palabra, como un mapa de ríos, muy clarito todos los ríos. No le dimos mucha vuelta, suponemos que tiene algo que ver con el enmascarado de datos Casimodis, pero bueno, un detalle que se descubre. Y en la zona de interés, que en la zona de interés para Sancor, que es la zona productiva de Argentina, Uruguay, Paraguay y la zona sur de Brasil, prácticamente siempre, pero todo el año, realiza buenas predicciones y por eso es que se pasó directamente a producción. Se rellenaron, bueno, bastante mapas, 927 mapas. Esto es hasta el 2022, faltan los 2023, pero bueno. La interpolación promedio duró más o menos 20 minutos y depende fuertemente de cuántos datos tenga que rellenar. Por eso va desde un par de minutos, 5 o 6 minutos, hasta 40 minutos de interpolación. Los píxeles que se rellenaron promedio por fecha fueron más o menos de 4 millones de píxeles, 4 millones de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados. Y bueno, en total ya se han rellenado más de 4.000, sí, 3.800 millones de píxeles.